Mi experiencia estudiando un MBA de moda. Acabo de terminar MBA en moda que estaba estudiando, más concretamente MBA en dirección de empresas de moda. Precisamente es por lo que hago este vídeo. He cursado en la modalidad part-time presencial con clases los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, no todas las semanas, de octubre a julio. Decidí hacerlo por dos razones principales: por puro conocimiento y formarme en una de las grandes pasiones de mi vida. A mí el hecho de poder ir a clase y profundizar en un tema como es la logística de operaciones de Zara, cómo se hace el tema de las tendencias para las colecciones del fast fashion, de qué manera hacer el marketing más efectivo a día de hoy, me iba a aportar muchísimo. Y número dos sería tener un título, poder acceder más fácilmente a la industria de la moda. Una vez que tienes claro que quieres estudiar algo relacionado con la moda, seguramente te plantees cuál. Vale, moda, pero enfocado en qué ofertas hay en el mercado y cómo elegir la que más se puede adecuar con el perfil. Distinguir principalmente entre modalidad full-time o part-time. Tenía claro que tenía que ser part-time. Hay muy buenas propuestas a nivel full-time, pero no era algo que yo personalmente me pudiera permitir. ¿Y a qué dirección estaba enfocado? Tienes opciones, digamos, en marketing, comunicación, específicos o MBA. En este caso yo elegí el MBA porque venir de una carrera tipo ADE era algo que tenía sentido. Yo sabía que en algún momento de mi carrera acabaría haciendo un MBA y hacerlo con un enfoque en moda me daba como muchísimo más abanico solamente centrarme en marketing y comunicación, porque en el MBA, y luego os digo los módulos, marketing y comunicación era un módulo al fin y al cabo y dimos desde finanzas a logística a historia de la moda. Para mí era más completo. Pero por si os interesa, y otras opciones que miré y que la verdad que estaban muy bien son la de comunicación de él, con Camilo Joscela creo, y de ISEM, al final el que más caché tiene. Este es full time y no era algo que entraba en mis planes. Ya tuve claro que quería que fuese un MBA como tal. En lo que me fijé fue el programa de estudio, los módulos en concreto, que tuvieran un componente de emprendimiento. Tienes como un lab y ahí puedes como proponer tu proyecto y te dan apoyo. Hablé con graduadas por LinkedIn, cómo había sido su experiencia. También me fijé pues un poco en la trayectoria que habían tenido después de cursar el máster. Otra cosa fue que sentí que valoraban mi perfil en concreto, ¿no? Hacer una entrevista para conocerte y para saber tus motivaciones y cómo puede encajar ese máster en concreto contigo, y sentí que valoraban mi perfil en concreto. Ya me dieron presupuesto y tuvieron en cuenta mi trayectoria, y también como por la facilidad directamente me dijeron: mira, podemos hablar este día y te contamos. Y después de la entrevista, como que no pasó más de una semana y yo ya tenía toda la información, todas las dudas aclaradas, un presupuesto hecho a mí. Tampoco sentí como presión, pero a la vez no tenía que estar como detrás de ellos ni súper pendiente. Era algo que si a mí se me olvidaba responder, ellos me iban a hacer un recordatorio, pero no en plan spam. ¿Qué se estudia realmente en un MBA de dirección de empresas de moda? Os voy a decir los módulos que yo tuve. Entiendo que este programa de estudios igual cambia de un año para otro. Os digo en mi caso, empezando por historia de la moda y tendencias, dirección de marketing y comunicación en el sector de la moda, gestión económico-financiera, marketing digital en empresas de moda, dirección de producto y operaciones, dirección financiera, dirección comercial, innovación, emprendimiento y creatividad, dirección estratégica, sostenibilidad y legislación, gestión de personas y habilidades comunicativas. Como veis, al final hace un poco el recorrido por todas las áreas de una empresa. Hubo gente que la parte financiera se le hizo un poco más dura porque venía de derecho o de filología, y en cambio a la gente que veníamos de ADE igual era como más repetitivo. Sea lo que sea que estás buscando, si no es nada enfocado en diseño de moda o en una parte muy concreta del sector, un MBA es mucho más completo. Lo que me sorprendió, por un lado, la carga de trabajo. Pensaba que ya yendo los viernes, los sábados, que estás dando de ti tu fin de semana, casi acabas reventado el sábado cuando sales, sí, que quizás iba a haber como un poco de carga a lo largo del mes, pero esa carga era casi semanal. Las fechas te las dan con tanta antelación que te lo vas a poder organizar muy bien, pero aún así, vida, trabajo, familia, amigos, eventos que tengas tú ese año, viajes, hace que sea una cosa más en tu lista de prioridades. No es solamente el tiempo en clase. Y pues para cada módulo tienes un deadline. Cuando llega esa fecha tienes que haber hecho unos test, que bueno, son de prueba, esos no cuentan, un quiz final o un test que ese sí que va para nota, un caso práctico individual y un caso práctico en equipo. Aparte de la nota que recibes por participación en las clases, no solamente ir y ya está, hay muchos casos en clase que tienes que participar, presentar, involucrarte al fin y al cabo. Y paralelamente el TFM, en enero, a los 3 meses, ya estábamos hablando de
TFM, primeras entregas, primeras tutorías, es bastante paralelo a lo largo de casi todo el máster. Si agrupas todos estos entregables, encima el que está en equipo, requieres de organizarte para ver cuándo puedes hablar, llamadas, que si ver la parte que ha hecho cada uno, todo eso es tiempo extra, en lugar de ser una carga de trabajo más mensual, que quizás era lo que yo me hubiera imaginado. Era una carga prácticamente semanal y en algunas fases casi diaria. Tienes que mentalizarte a formar parte de tu vida de una forma bastante intensa. O sea, las cosas como son, y aparte pues estás invirtiendo ese dinero, todo contribuye a que aprendas, te desarrolles en esos temas. Es como la asistencia, o sea, tienes como unas faltas que puedes faltar a clase unos días, pero luego te dicen, oye, no faltes más, y es como, no, si lo estoy pagando, o sea, no te preocupes que yo soy la primera interesada en ir a clase y que esto me cuente para algo. Y luego te diría que la gente, para bien y para mal, ¿vale? Es como en la universidad o en clase en el colegio, tú conocerás gente muy afín a ti y a tratarse de moda, si compartís los temas, puedes ser personas muy parecidas a ti y eso es increíble. Igual en tu grupo de amigas no todas os encanta la moda, o no podéis hablar de X cosas, es como muy guay cómo poder hablar de esos temas. Surgen conversaciones que en otros grupos de amigos quizás no surgen. Eso es muy guay, o sea, eso solo lo tienes si te vas a un sitio muy especializado. Y luego, pues, gente de diferentes culturas, de diferentes backgrounds, que no están tan acostumbrados a trabajar en equipo, o que tienen sus formas de hacerlo, o que no priorizan tanto como tú el máster. Al final, pues eso, algo de las entregas grupales, porque hay unas como que eliges tú las personas y hay otras en las que no las eliges tú. Te va a tocar trabajar con gente y te tienes que adaptar como es el trabajo real en el día a día. Pero ha sido más duro o más challenging de lo que me hubiera imaginado. Y por último, sí ha merecido la pena la inversión, el tiempo, el sacrificio, las horas de entrega. Y a ver, obviamente sí, porque es algo que te aporta mucho al final del día. Cuando tienes que ir al máster es como no te cuesta, no es como cuando igual ibas a la uni. Igual te gustaba el conjunto de la carrera, pero las asignaturas pues había seguro una que te encantaba y otra que odiabas. Pues aquí a mí es que todo me encantaba. Yo estaba en clase literalmente con los ojos súper abiertos, estaba disfrutando de ese momento para mí como aprendizaje, como desarrollo. Verlo con perspectiva y decir, vale, esto me puede servir para formar parte de la industria que tanto me gusta. Ojalá seguir teniendo clase, pero lo disfrutaba un montón. Sobre todo como a nivel de las relaciones que creas, aunque igual no todas viven en Madrid, porque mucha gente, que no lo he dicho, viene con la maleta el viernes, duerme en Madrid esa noche, el sábado se va de clase con la maleta a la estación porque viven en otros sitios. Los profesores que conoces y con los que conectas, que luego son un correo que te llevas, conexión en LinkedIn o una futura recomendación a un trabajo, pues todo eso es muy heavy, la verdad. Y al final es por lo que estás pagando, el networking, las relaciones, la gente. Pero digamos que, por otro lado, la parte que me hubiera gustado saber y quizás como que me ha decepcionado un poquito más, pero porque no tenía esa perspectiva, simplemente ha sido la parte de las prácticas. He hecho el máster con unos 4 o 5 años de experiencia laboral y me imaginaba que a la hora de entrar en la industria con el máster hubiese sido suficiente, y lo que he podido ver por compañeras de mi entorno es que te posiciona para prácticas. Y por ejemplo, todo lo que es de la mano de la escuela, la bolsa de prácticas, el contacto que tenemos a nivel de empleo, jornada de puertas abiertas que se hace con empresas, todo está enfocado en oportunidades que son prácticas, que no son indefinidas, tienen una remuneración baja y son para entry level, que no se pide experiencia. ¿Qué pasa aquí? Si tienes unos años de experiencia, vas a sentir que no se valora tanto, sobre todo por la parte de la escuela. Luego, cómo está el mercado laboral es otro tema y es otro vídeo aparte, y esto entra dentro de la carrera profesional, que si queréis también os puedo hacer cientos de vídeos sobre ello. Pero lo dicho, o sea, al final el enfoque del máster es para hacer prácticas una vez que acabas. Es una industria en la que entrar muchas veces conlleva partir de cero. Requiere un sacrificio y estamos hablando de un sacrificio muy grande. Ha habido chicas que lo han hecho y ole ellas, o sea, increíble. Que si buscas un puesto indefinido o que se te valore tu experiencia, no es tanto como de la escuela directamente, sino más indirectamente. Los profesores te pueden poner en contacto, recomendar, pues tú les escribes, oye, he visto esta oportunidad, o de otras alumnas que ya estén en la industria y te puedan recomendar en sus empresas, o poco más. Esto sí que es un tema y que al final es un poco el outcome, ¿no?, de estudiar un máster, es dónde te posiciona. Y yo, si hubiese sabido eso, lo hubiera seguido haciendo, con otras expectativas de lo que puedes conseguir, y quizás eso es como lo que tiene más intríngulis, digamos.
Espero que os haya podido ayudar en algo. Si no he sido clara con cualquiera de las cosas o queréis que vaya más en detalle en cualquiera de los puntos, yo encantada. Y hablaré más sobre carrera profesional, sobre moda, sobre todos estos temas. Así que nada, esto solo es el inicio. Y también tengo pensado una serie de vídeos de cosas que me he llevado de las clases, porque yo tengo 2 libretas, me he apuntado un montón de cosas y me encantará poder hablar de ello en más detalle. Así que nada, quédate para más. Bye.